Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar y por favor les recomiendo mantener sus micrófonos apagados. Al final de la sesión responderemos las preguntas que puedan plantear por medio del micrófono o por el chat. Bienvenidos a la nueva normalidad, cómo rediseñar sus negocios desde la realidad de sus clientes. Le doy la bienvenida, primero que todo, a la directora de los posgrados en administración, la doctora Tatiana Galindo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un gusto que estén conectados hoy en nuestro webinar. Nos encanta tenerlos acá con nosotros. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Santiago Martínez. Él es actualmente profesor de nuestros posgrados en administración, específicamente del programa de marketing estratégico. El profesor Santiago también es CEO y Managing Partner de la empresa Índices, Cognosite, y en la oportunidad de hoy pues nos va a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el impacto que ha generado el COVID en nuestra vida, en el consumo también de la gente y en cómo podemos analizar esto en términos de negocios y de la nueva normalidad como lo han catalogado al interior de la empresa. Así que sin más preámbulo, demos inicio a este webinar. Como Diana les contó, por favor vayan colocando las inquietudes que tengan en el chat y de todas formas al finalizar abriremos los micrófonos para que si alguien quiere hacer una intervención directamente lo puedan hacer sin ningún inconveniente. En ese orden de ideas, entonces, Santiago, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y te dejo entonces con el auditorio para que demos inicio. Santiago, creo que no te estamos oyendo. Ahí creo que ya me oye. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, gracias por avisarme. A veces con estas diademas inalámbricas se desconectan y uno no se da por enterado. Nada, les decía que bienvenidos a este espacio, a este webinar que nos proporciona la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por dedicar estos minutos a un tema que seguramente habrán oído ya en muchos escenarios, que habrán leído en varias publicaciones, pero que hoy les vengo a contar desde una perspectiva bastante diferente. La idea fundamental el día de hoy es que, como les contaba Tatiana, nosotros somos desde el programa de marketing estratégico siempre pendientes de lo que está pasando en el mundo para poder siempre también estar a la vanguardia en temas de conocimiento. Entonces, voy a apagar mi cámara para que podamos presentar y vamos iniciando. Ahí ya ven pantalla, perfecto. Muy bien. Hay varias formas de abordar esta nueva normalidad. Lo primero es que hablemos un poco de dónde viene el concepto. No es la primera vez que se habla de nueva normalidad. En general se habla de ella cuando hay grandes eventos, grandes hitos que nos permiten entender que las cosas no necesariamente vuelven a suceder como normalmente lo veíamos. Entonces, creo que la foto lo dice todo. Creo que con toda la información que uno recibe todos los días y ustedes allí también, toda la información que han visto y han escuchado todos los días, muchas cosas están cambiando y muchas cosas ya cambiaron. Incluso en algún momento nos comentaban que los seres humanos más o menos somos capaces de crear un nuevo hábito cada 21 días y muchos países, muchos consumidores, muchos de nosotros o casi todos nosotros llevamos ya mucho más que 21 días con unas condiciones diferentes que solíamos tener. Entonces empezamos un camino donde inicialmente empezaron muchas empresas a hablarnos
y muchas personas también a hablarnos de cómo imaginaban o cómo proyectaban o cómo vislumbraban lo que sería el tiempo después de la... Pero hoy en día, incluso conversando con clientes, incluso esta misma mañana, nos decían que uno hoy ya no puede saber ni cómo va a terminar la semana en términos de consumo y de cliente. Estamos hablando de hablar de terminar el mes, qué va a pasar a finalizar de mayo, qué va a pasar a finalizar de junio, ya es y está, digamos, muy ligado a tantas variables que ya es una interrogante que muy pocas empresas se atreverían a dar un pronóstico, y si se atreven a darlo, van a correr el riesgo de quedar muy fácilmente por fuera si alguna de las variables que todos los días está cambiando siguen moviéndose. Entonces, quisimos entender cuál de todas estas nuevas realidades empezaban a permear los diferentes negocios, y nos dimos cuenta que había tantas posturas que era muy difícil entender, y más desde un negocio aquí en Colombia, de pronto una pequeña, mediana empresa, cuál de todas ellas realmente me describía mi negocio, describía a mi cliente, describía mis condiciones financieras, mis condiciones estructurales, mis condiciones organizacionales. Entonces, nos hicimos un llamado para decir, venga, cada uno debería hacer un ejercicio con sus clientes, con sus recursos, a su escala, para poder decidir sobre sus negocios. Entonces, nos pusimos en una tarea, y fue diseñar un proceso de aprendizaje, un sistema que nos permitiera estar monitoreando sistemáticamente qué estaba pasando con el consumidor y volver a agregar valor con base en los aprendizajes. Es decir, empezar a sacar una serie de fotografías en diferentes momentos del tiempo que nos permitieran sumar conocimiento y montar un tracking, un seguimiento muy detallado de lo que estaba pasándole al consumidor, incluso sobre una base, y es que de pronto lo que descubrimos hace 20 días ya hoy es diferente. De pronto lo que publicamos la semana pasada hoy ya tenga variaciones. Estamos en un entorno tan volátil que un gráfico hecho hace un mes podría estar ya fuera de entorno, fuera de contexto o incluso obsoleto. Entonces, ¿cómo se ve el sistema? Lo primero es hacer una renuncia. ¿Y cuál es la renuncia? La renuncia consiste en no pretender que todo lo vamos a abarcar o lo vamos a aprender del consumidor en una sola aproximación a este. Primero, porque están saturados de información. Segundo, porque están saturados de preguntas. Esta mañana precisamente estaba con un cliente y me decía, ya no sabemos qué más preguntarle, pero los clientes tampoco saben qué más respondernos. O sea, ya nos dicen literalmente, no sé qué responderle a su pregunta. Entonces, es un llamado a la paciencia y a esa renuncia a la que yo les hacía referencia, es renunciemos a entender todo de un solo tajo. Y eso viene de la mano de una comprensión del consumidor y de ser pacientes con ellos. La primera etapa, que ya la desarrollamos en la compañía, es un cuestionario abierto, preguntas donde quisimos saber de manera espontánea qué nos escribía el cliente. Esas preguntas estaban muy orientadas a saber qué extraña, qué dejó de consumir, qué empezó a consumir que antes no consumía. Y en general, algo que tenía como propósito fundamental escuchar y aprender. La etapa número 2, cuando ya entendimos un poco qué tipo de productos y categorías los clientes mencionaban en la número 1, fuimos a cuantificar un poquito más, cerramos un poquito más el cuestionario, pusimos esas categorías que nos mencionaron en la etapa número 1 y nos concentramos en entender canales y tiempos. Es decir, a través de qué canales de comercialización, por ejemplo, iban a volver a comprar viajes, iban a volver a comprar ropa o zapatos, porque no es lo mismo para los comerciantes de esas categorías
y para los productores de esas categorías o para los prestadores del servicio en el tema de turismo, que ustedes salgan nuevamente a hacer algún tipo de consumo o gasto en diferentes canales. Pero también queríamos entender los canales no solamente como el medio de compra o venta, sino también el medio de información. Entonces, ¿cómo tengo yo a los clientes realmente informados sobre lo que está pasando, sobre lo que yo como marca, lo que yo como empresa puedo hacer para acercarme un poco más y de manera muy acertada a lo que está pasando y a los productos y servicios que necesita? La etapa 3 es precisamente qué quiere de nosotros, qué apoyo podemos brindarle como compañía, qué apoyo podemos brindarle como marca. Nosotros en la compañía atendemos a otras compañías que a su vez tienen clientes. Van empezando a moverse y ustedes como clientes de pronto están empezando a ver de manera mucho más detallada, resaltada, aquellas empresas que se acercan sin necesariamente vender productos y servicios, aquellas empresas que a través de sus marcas hablan sobre el respaldo que le estamos dando al país, a los empresarios, a los estudiantes, al mundo académico, etcétera, etcétera. Entonces, en la etapa 3, que esa todavía no la hemos ejecutado, queremos ir a saber qué quiere de nosotros. Y en la etapa 4 vamos a aprender sobre las emociones y sentimientos que el cliente que el cliente está experimentando hoy y que están forjando la forma en la que va a seguir consumiendo sus productos y servicios una vez las restricciones empiecen a levantarse. Una de las herramientas más importantes que hoy tenemos a la mano, sobre todo para esas últimas 2 etapas que les mencionaba, es precisamente la inteligencia artificial. Para aquellos que han trabajado, que han estado cerca del mundo del marketing, de la investigación de mercados, una de las cosas que normalmente nos tomaba mucho tiempo y que estaba muy cerca a hacer una tarea de difícil consecución era entender al cliente de manera abierta. Entonces, preguntas abiertas se evitaban o le decíamos al cliente algo como describa en 2 palabras lo que tal marca significa para usted. Gracias a la inteligencia artificial y puntualmente a la tecnología cognitiva, empezamos a aterrizar modelos de inteligencia que nos permiten llegar a esos textos, a esa voz incluso del cliente, para poder decodificar desde allí la información que les voy a mostrar más adelante. Fundamentalmente, como les anticipaba, lo que tiene que ver con emociones y sentimientos. ¿Por qué hicimos una apuesta alrededor de la inteligencia artificial? ¿Por qué queremos que la gente empiece a entender la inteligencia artificial? Porque sabemos que los datos están creciendo de manera muy importante. En estos días precisamente teníamos conversaciones con una compañía que quiere montar una plataforma de venta directa al consumidor, y lo primero que usted tiene que entender, más allá de si se llama de una u otra forma y .com, es qué datos van a salir de allí. Pero sobre todo, hoy tenemos un gran reto que se llaman los datos no estructurados. Los datos no estructurados, para los que no están familiarizados con el concepto, son aquellos que no están en filas y columnas, aquellos que no están en un Excel. Los datos estructurados son, además, normalmente, expresiones muy espontáneas de los clientes en este caso. Es la voz, por ejemplo, de un cliente que ya se las mencionaba hace un instante, una de nuestras fuentes más importantes de datos no estructurados, los textos, sus opiniones en redes sociales, sus opiniones en chats de servicios, en chats robots, en los famosos chatbots, etcétera. Y ven ustedes ahí que para el 2022 IBM estima que el 93% de los datos que van a navegar en el mundo digital serán no estructurados, es decir, no vamos a poder hacer analítica con ellos, no van a entrar en nuestras bases de datos de Big Data, no van a poder ser analizados con Excel, a no ser que hagamos algo con ellos previamente.
¿Qué queremos entonces compartirles el día de hoy a nivel ya de información de mercado? Lo primero es hacerles entender que nos queremos mover hacia la tecnología cognitiva para aprender de los clientes desde esas expresiones tan espontáneas a través de herramientas muy concretas como el entendimiento del lenguaje natural, que es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de entender directamente qué estamos diciendo y interpretar qué estamos hablando. Eso se hace a través de esa información no estructurada de la que les estaba comentando y con el ánimo de llegar en algún momento a los procesos de Machine Learning, donde las mismas máquinas de inteligencia artificial van a estar aprendiendo constantemente de nuestros consumidores para ofrecer siempre los mejores productos y servicios. ¿Qué podemos entonces hacer? Tomar toda esta potencia de la inteligencia artificial y poder aterrizarlo a herramientas concretas que nos permitan en el mundo del marketing trabajar con temas tan importantes como la experiencia del cliente, conocer muy bien sus procesos de decisión de compra o de consumo y adicionalmente entender cómo abordarlos de la mejor manera a nivel de comunicaciones. Habiendo agotado 2 de las 4 etapas que les acabo de mostrar dentro de ese proceso sistemático que montamos, les queremos compartir algunos datos que han sido publicados y que son de mucho interés, sobre todo para tener un parámetro, como les comentaba, de qué es lo que les está pasando a los clientes, no en una foto, sino en una película que se está moviendo constantemente, en el caso de la compañía cada 2 semanas, pero muchas compañías lo harán y lo podrán hacer con diferentes frecuencias. Lo primero que nos sorprendió es que sabíamos que la gente nos iba a decir que no compraba gel antibacterial y que ahora sí compra. Sabíamos que la gente nos iba a decir que antes no compraba tapabocas y que ahora sí compra, o si los compraba para otros propósitos. Sabíamos que los domicilios se habían disparado más allá de lo que ya estaban ganando de terreno en muchos ámbitos, pero nos llamó mucho la atención porque en muchos otros estudios estábamos viendo que la gente estaba supuestamente siendo muy activa y se estaba ejercitando en la casa. Apenas el 2% nos dijeron que antes no tenían y que hoy sí tenían o habían adquirido algún tipo de máquina para ejercitarse o que habían accedido a algún tipo de aplicación o sistema que les permitiera hacer entrenamiento físico online. Concretamente, y utilizando una pregunta un poco más cerrada, que en este caso se llama escala Likert, encontramos que el 48%, la mitad de la gente, no está haciendo casi nada de actividad física o hace algo menos de algo menos de lo que hacía antes. Es decir, estamos frente a una persona que más allá del confinamiento está tomando hábitos de sedentarismo. Recuerden lo que les decía hace unos minutos. Cuando usted lleva 21 días haciendo lo mismo, se le vuelve un hábito y le toma otros 21 días volverse a hacer a un hábito diferente o a corregir ese hábito que ya adquirió. Si adicionalmente vemos la parte gris, que es la de abajo, que es otro 16%, que dice que está haciendo la misma actividad física de antes, y nos ponemos un poco ácidos con la información y decimos, ¿y qué tal que antes hiciera bien poquito? O sea, que si antes hacía poquito, ahora hace menos que poquito o nada. Realmente estamos ante un problema que se nos puede volver una oportunidad alrededor de temas de salud y bienestar. Esta información que les estoy mostrando en este instante es algo que sorprendió mucho a todos nuestros seguidores e incluso curiosamente al otro día de haberlo compartido, una cadena muy importante de retail dio a través de un mensaje de texto diciendo que para el Día de la Madre hacía un descuento en ropa, zapatos y marroquinería, lo que significa que de alguna manera lo que uno está haciendo tiene sentido.
Y cuando empezamos a ver los resultados, mucha gente cercana me decía, oiga, pero ¿en serio uno después de estar guardado quiere ir a comprar ropa, zapatos? No sé si a ustedes les ha pasado. El otro día también aquí lo que se siente ponerse zapatos, ¿no? Si alguno de ustedes sale a hacer mercados, si alguno de ustedes baja a recoger un domicilio en algo que no sean sus sandalias o sus crocs, ponerse zapatos es algo supremamente extraño. Pero sobre todo empezamos a entender que las personas no extrañan la ropa, los zapatos y los restaurantes por los productos en sí mismo. Están extrañando es la experiencia de ir a comprarlos. Y eso hace una diferencia muy importante, porque muchos dirán, oiga, pero restaurantes, si yo por cualquier aplicación o incluso directamente al restaurante puedo pedir mi pizza favorita, puedo pedir mi pasta favorita. Sí, pero es que una cosa es que se la lleven a la casa, como digo yo, muy bien empacada dentro de plástico e icopor, y otra cosa muy diferente es que usted se siente en un sitio, que lo atiendan, que le pongan ese plato caliente, que le retiren el plato y muchos de ustedes dirán, entre otras muchas cosas, y ojalá uno no tenga que lavar el plato, porque llevamos 2 meses lavando muchos más platos de lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué encontramos? Adicionalmente, eh, que estas personas van a salir alrededor de esas categorías, pero miren quién empieza a tomar el protagonismo. Centros comerciales. Por supuesto, eso no quiere decir que vayamos a salir masivamente a los centros comerciales como solíamos hacerlo, porque esto es una nueva normalidad. Pero tanto ropa como zapatos, que ustedes los ven aquí abajo resaltados, la gente sí quiere ir al centro comercial, seguramente con unas reglas de higiene, con unos tapabocas, esperarán algo desde el punto de vista de las tiendas, desde el punto de vista de quienes los atenderán en esas tiendas, la seguridad del centro comercial y en general todo el ambiente físico al que se van a exponer, pero es una buena noticia entender que hay disposición a hacerlo. Me hubiese preocupado muchísimo donde la gente incluso sin cuarentena se hubiera quedado por estos lados. Ahora, los restaurantes sí predominan un poquito más dentro de los domicilios. Pareciera que hay un miedo adicional a la manipulación de los alimentos, entre otra serie de cosas. Todo esto lo vamos a verificar en la etapa número 3, pero fijémonos también que los restaurantes están bastante divididos entre lo que podríamos llamar tiendas especializadas y puntos de venta, que son sus mismos restaurantes físicos, plazoletas de comida y en general centros comerciales, y entre internet y domicilios también hay una buena participación. Los que son observadores de pronto se darán cuenta que eso no suma 100 porque yo podía decir u opinar de varios canales, o sea, yo puedo decir, quiero volver a los restaurantes y volveré a centros comerciales y en algunas ocasiones por domicilios. La gente también va a salir por maquillaje y los maquillajes y los productos de belleza se vuelven muy multicanal. Como ustedes pueden ver, a nivel de los colores amarillo y azul, está bastante bien distribuido entre tiendas, centros comerciales, puntos de venta e internet. Y vamos a querer ver qué sale en esta siguiente ola cuando nos digan por qué están tan preocupados por ir por maquillaje y por productos. No sé si se les vencieron o simplemente como llevan 20 días sin maquillaje quieren salir a verse diferentes o quieren salir a comprar nuevos productos simplemente, insisto, más que por el producto per se, por la experiencia. Los señores del cine también tendrán su cambio y pues la gente querrá volver a los centros comerciales, pero aquí hay un reducto que se llama entretenimiento audiovisual por internet, que como se imaginarán son todas las plataformas de streaming que están hoy a disposición y que están absolutamente colapsadas de la cantidad de gente que entra a ver sus series y sus películas en este tipo de soluciones. Es decir, post pandemia igual iremos a recuperar nuevamente la experiencia de ir a cine, pero igual aquí se queda una barra muy importante del 32% para decirnos que las otras soluciones no van a retroceder. Ese es el que más crece a nivel de internet. Estas son las dos categorías, es otro entretenimiento, entiendan
perdón, por otro entretenimiento, parques infantiles, parques de diversiones, sitios de maquinitas, qué sé yo, cualquier otro tipo de entretenimiento que no tenga que ver con cine y con medios audiovisuales, incluso el teatro está ahí incluido, y los viajes que también nos permiten ver con la mayor intensidad, con el 69%, que van a seguir siendo muy digitales. Por otra parte, los licores, que también fue nombrada espontáneamente en la fase número 1, en la etapa número 1, también quedan muy, digamos, dispersas en diferentes opciones de compra. Imagínense además que esta información no solamente nos dice, señores de los viajes, la gente va a ir a comprar en Internet, es señores de los viajes, comuníquese por Internet, porque por ahí es por donde van a entrar sus clientes. Y ese mismo análisis lo podemos hacer para cualquiera de las categorías que hemos venido conversando. El tema de los viajes no nos sorprendió porque sabemos que es una de las categorías más golpeadas y es una de las categorías que demorará un poco más en levantar la cabeza. Pero en la primera etapa, solamente el 1.6% de las personas nos decía que iba a viajar cuando les sea posible. Y lo que quisimos fue después profundizar, porque hasta este punto que ustedes ven ahí proyectado, pues esto era una hipótesis. Es decir, ¿será que les da miedo? ¿Será que no saben qué va a pasar económicamente con ellos, con el país, con el entorno? ¿Será que simplemente se quedaron sin trabajo? Muchos de ustedes sabrán que muchas empresas, para alivianar algo de sus gastos, mandaron a mucha gente de vacaciones, se quedaron sin días de vacaciones. Entonces, empezamos a la etapa 2 también a nivel de viajes, tratando de investigar un poco más eso. El 36% de las personas va a esperar hasta el próximo año. Eso es 1 de cada 3 colombianos, un poco más de 1 de cada 3. Hay otro 1 de cada 3, es decir, 2/3 ya ahí, con esas dos categorías, que nos dice que no lo tiene claro. No lo tiene claro, normalmente es gente que está aplazando la decisión. Difícilmente van a estar en este o en esta parte de la torta. Solamente el 31%, solamente el 10% saldría apenas termine la cuarentena, solamente un 21% durante el segundo semestre del año, por lo que claramente si usted o alguien que usted conozca o trabaja en la industria del turismo, pues habrá que reinventar muchas cosas, habrá que trabajar sobre muchos frentes para lograr estabilizar el negocio mientras realmente se reactiva. A los que nos dijeron que no lo tenían claro, les preguntamos por qué. Esto nos parece obvio, pero muy potente, y es que no saben qué va a pasar. Por aquí estaba lo de las vacaciones que estábamos de pronto preparados para recibir, un 6% que dijo que estaba sin trabajo y un 7% que dice hasta de pronto me quedo sin trabajo en este proceso. Dejemos y esperemos un poquito más a ver qué pasa. A todos les preguntamos, bueno, y si usted, perdón, no son todos, a los que nos dijeron que iban a viajar, es decir, esta parte de aquí de la curva, les dijimos, ¿y a dónde se van? Entonces aquí hay una muy buena noticia, y es que aparentemente vamos a apoyarnos mucho entre colombianos, y es en Colombia, sí o sí, un lugar cercano a mi ciudad. Para cada una de las ciudades aplican esos pueblitos que tenemos cerca, esas ciudades que tenemos cerca, esos sitios de descanso que tenemos cerca, o en general unos días o máximo una semana dentro de Colombia. Eso plantea un reto muy importante para cualquier tipo de producto o servicio en el exterior, pero nos muestra bien que de alguna manera tenemos dos lecturas de esta decisión del cliente de hablar específicamente de Colombia. Una, colombiano ayuda a colombiano, muy posiblemente por ahí hay varios sentimientos arraigados, lo verificaremos en la etapa número 3, pero en general puede haber un sentimiento muy de ¿para qué me voy a ir a ayudar a otros lados? Todos estamos igual, prefiero ayudar a gente local. Pero por otro lado, también puede haber
aspecto relacionado con la sensación de seguridad. Imagínense por un momento que ustedes tienen la posibilidad de viajar en octubre de este año. ¿Qué preguntas se harían si el viaje fuera al exterior? Primero, ¿cómo va a estar el aeropuerto? ¿Cuánta gente va a haber? ¿Cómo va a ser el tumulto? ¿Cómo van a ser los filtros, las filas, etcétera? Después, ¿cómo va a estar el avión? ¿Cómo va a estar el personal de servicio de la aerolínea? ¿Cómo va a estar toda esa gente que está a nuestra disposición cuando estamos en un viaje de avión? ¿Cómo será el vuelo dentro del avión? Cerrado este aparato por unos buenos números de horas o minutos. ¿Y cómo será del otro lado? Porque imagínense por un momento que ese viaje es a una ciudad cercana como Guayaquil, que es una de las ciudades con más muertos por COVID, o a Nueva York, que es una de las más infectadas del mundo, foco de infección. ¿Cómo se va a sentir usted cuando llegue al otro lado? Pareciera que estar en Colombia da esa sensación de seguridad. Sabemos por las cifras que hay 860 de los 1.103 municipios de este país sin un solo caso de COVID. Entonces uno podría entrar a esas listas y decir, pues me voy a este pueblito que no tiene un solo caso de COVID, me voy a esta ciudad pequeña que tiene 2 casos de COVID y si algo me pasa, al menos estoy en mi país y al menos tengo EPS, al menos sé cómo proceder desde el punto de vista médico. ¿Qué pasa si me pasa algo por fuera? Hay una oportunidad también para los de los seguros de viaje, que seguramente le dirán viaje tranquilo, que al otro lado si pasa algo yo me encargo, pero hace parte de todas las oportunidades que estamos visualizando. Para concretar las oportunidades hay 3 grandes, hasta donde vamos trabajando con esta metodología. La primera, y es tal vez la que a nosotros más nos preocupa, pero también por eso hay tantas oportunidades, es el tema de bienestar. Como les anticipaba, el hecho de que la gente no se esté cuidando físicamente, que la gente esté tan sedentaria, implica unos retos a nivel de salud, incluso de salud pública, y hacer alianzas entre empresas que se dediquen a temas de salud, temas de actividad física, para que empiecen a cambiar el estilo de vida de las personas, que no estén en sedentarismo y que de alguna manera este hecho de que cada 21 días cambiamos de hábitos se vuelva realmente algo positivo para cada uno de los individuos a través de lo que llamamos a través de lo que llamamos las estrategias mezcladas, blend. Bien, ¿necesitamos que la gente se ejercite? Sí. ¿Quiénes son las empresas que van a tomar estas oportunidades? Aquí va a haber un listado de empresas de diferentes categorías que podrían llegar a trabajar en conjunto sobre todo eso. Por favor, siempre tengan claro que en este tipo de situaciones siempre va a ser mejor que las empresas trabajen en conjunto para ofrecer soluciones y romper ese ciclo que no es nada agradable. Número 2, lugares públicos. De pronto algunos de ustedes han oído el concepto brick and mortar. Brick and mortar es el concepto que se utiliza para hablar de aquellas compañías que tienen centrada su estrategia en locales físicos, ¿no? En locales de ladrillo y cemento. También hay empresas que nacieron digitales, como puede ser Amazon, a las que les llaman just clicks, solo clics. Entonces, una mezcla de estas dos es un concepto que viene creciendo mucho, se llama bricks and clicks. Y es como yo, como centro comercial, como tienda de ropa, tienda de zapatos, todo lo que hemos venido hablando, restaurantes, entiendo no solamente a nivel legal y de salubridad, porque nos van a llegar millones de instrucciones de parte de las alcaldías, presidencia, de los organismos de control sobre cómo puedo abrir mi restaurante, por ejemplo. ¿Cuántas personas tienen que haber entre una y otra? ¿Cuántos espacios, perdón, tienen que haber entre una y otra persona? ¿Cuántas personas pueden haber por mesa? Que todo eso va a venir de afuera, digamos, van a ser condiciones mínimas de operación. Pero, ¿qué querrá el cliente? ¿Qué querrá el cliente? O sea, el cliente realmente necesitará de todo eso, más allá de si es correcto o no es correcto, porque va a ser obligatorio, pero yo como cliente, ¿en qué momento incluso ese tipo de medidas, más que hacerme dar una sensación de seguridad, podrías espantarme?
Es decir, si yo llego hoy a un restaurante y me sale alguien con estos trajes de cabeza hasta pies, absolutamente forrado en algún textil, yo eso lo veo positivo. Es más lo que me genera tranquilidad o más lo que me genera angustia. Termino tal vez dando la vuelta y devolviéndome a mi casa porque la sensación de seguridad se pierde. Y el segundo punto que ustedes ven ahí en materia de lugares públicos es una paradoja muy interesante. Todos los que hemos estado trabajando en los mundos digitales, todos los que hemos incluso estado trabajando en temas de aceleración de medios de pago digital, aceleración de todo este tipo de alternativas, siempre teníamos una restricción y es que muchas personas seguían pensando que Internet era inseguro, que se robaban los datos, que se robaban las tarjetas, que le hacían que los hackers y bueno, todas estas cuestiones. Y fíjense cómo es de importante esta situación desde el punto de vista de consumo. Hoy Internet se ve como un sitio seguro. No ya desde el punto de vista transaccional, que nos trasnochó tanto hasta hace muy pocos meses, sino desde el punto de vista de salubridad. Es decir, si yo tomo la decisión, porque van a haber muchas decisiones, si yo tomo la decisión de ser esa persona que por cuidarse y porque tiene la capacidad de trabajar desde casa, me voy a mantener en casa, voy a tomar el riesgo de irme a otro sitio, de pronto a contraer el virus, en vez de quedarme en mi casa, que ya lo vengo haciendo, controlo perfectamente qué es lo que pasa, sé que cuando llega a un domicilio, qué sé yo, tengo que limpiar la caja en la que llega, las botellas de gaseosa con las que vienen, las botellas de agua que vienen, es algo que sé hacer. Y es muy curioso y por eso decía que es bastante paradójico que Internet, siendo un canal tan eficiente desde hace tantos años y que estaba catalogado inseguro por su transaccionalidad o por sus problemas en transaccionalidad, hoy vaya a ser el refugio de las personas que no quieren entrar en contacto hasta que esto no tenga una solución más definitiva. Y en tercer lugar, que también lo conversamos, pero quiero aterrizar en dos claves bien interesantes a nivel de los viajes. Ya empezamos a ver iniciativas de empresas diciéndonos, viaje en el segundo semestre, págueme desde hoy, cuotas pequeñas, vaya ahorrando, ahí está entre comillas, vaya ahorrando de poco en poco, de tal manera que el 15 de octubre usted ya tenga la capacidad de viajar a donde quiere, de ir a ese hotel que aplazó, etcétera, etcétera. Incluso, pues ya vimos en la información que mucho de eso se moverá para el 2021 y digamos, la oportunidad quisimos dibujarla alrededor de cómo hacer que la gente se empiece a antojar de viajar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con lo que ustedes ven en la segunda parte de esta misma oportunidad, y es genéreme experiencias remotas, puede ser vía realidad aumentada, vía realidad virtual. Hemos visto ejercicios incluso de plataformas tan famosas como Airbnb o Royal Caribbean, en donde nos dejan de alguna manera vivir, entre comillas, la experiencia de esas marcas y la experiencia de servicios de manera digital, con el ánimo de cuando se pueda hacer, pues estén de primeros en la fila. Esa es una analogía que he empezado a utilizar mucho con los clientes y es, la gente va a empezar a abrir las puertas y las ventanas de su casa. ¿Cuáles son las marcas que van a estar genuinamente ahí, en la primera fila, esperando que los clientes se reactiven y compren sus productos y servicios? Eso era fundamentalmente lo que les quería comentar el día de hoy en el webinar. Ahí están algunos datos que quiero dejarles para compartir. En esa página web, que es la página web de la compañía, está toda esta información y mucha más información de manera gratuita y descargable. Y en ese mismo repositorio empezaremos a hacer, pues, seguiremos poniendo información conforme la vayamos obteniendo. No sé entonces, Tatiana y Diana, ¿estamos listos para las preguntas? Sí, claro que sí, Santiago. De hecho, había un comentario que nos había hecho Jimena hace un ratico. Jimena Porras dice, creo que es importante tener en cuenta en el tema de maquillaje el retomar hábitos que juegan con mis emociones, como tinturas de cabello, cejas, pestañas, etcétera.
Totalmente de acuerdo. Sí, es una categoría muy, muy grande y, y puede ser que hasta vaya a temas mucho más detallados y hasta temas mucho más generales como un simple corte de pelo, aunque el tema de peluquerías por ahí todavía sigue enredado por temas de salubridad. Muchas gracias. No sé si haya más preguntas. Bueno, abrimos entonces el espacio tanto en el chat como en el micrófono. Si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario también, bienvenido sea. Paola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Sí, quiero preguntarle a Santiago cómo funcionaría un emprendimiento en estos momentos de bebidas detox o bebidas saludables ready to drink. Uy, esta tarea me la pusieron ayer. Tenemos ahí una oportunidad grande, no solamente en ese producto tan específico, sino en general en todo lo que tenga que ver con temas orgánicos. No es una categoría que hayamos explorado directamente, Paola, pero todavía está dentro de lo que podríamos llamar productos suntuarios, es decir, no es un producto necesario en muchos aspectos. Es posible que algunas personas por condiciones físicas, médicas, lo deban hacer, pero para el grueso de la población estaría todavía dentro de esas categorías de consumo y de producto de alto desembolso. No lo llamemos suntuario, pero seguramente, pues ante la posibilidad de consumir algo o no que tenga que ver categoría, eh, se lo, se lo pondrían eventualmente en donde están algunos en el tema de viajes, ¿no? Y es, no he decidido todavía, porque por el desembolso que pueda hacerse. Más allá de esto, y seguramente va a ser clave el tema de entrega, de domicilios, de higiene, y lo más importante, Paola, es que empiece a preguntarle a sus potenciales clientes, a la gente cercana que tenga usted, cómo se imagina que deba hacerlo. Es algo es algo que usted no se va a conseguir fácilmente en un periódico, que no le van a publicar en portafolio, que no le van a publicar en un blog especializado. Es algo que seguramente a través de este sistema y por eso hicimos hoy compartir esas etapas que tenemos. Usted puede hacer preguntas repetitivas y usted misma llegar a sus conclusiones, pero desde lo que estamos viendo en general, por ahí puede estar el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. ¿Alguien más quiere participar o tiene alguna pregunta? Veo en el chat. Sí, Felipe, en el chat, ¿crees que en el sector de Felipe. la manufactura, sí, ejemplo mobiliario para el hogar, hay una buena oportunidad? Sí, ahí hay algo bien interesante, Felipe, y hay una tendencia muy, muy fuerte y es que las personas estamos utilizando los diferentes espacios del hogar para diferentes propósitos. Entonces, la gente utiliza el borde del sofá para hacer abdominales, la gente utiliza las sillas de la sala para hacer flexiones de pecho, la gente utiliza los garrafones de agua pues para levantarlos y ganar o seguir ejercitando sus brazos, sus piernas. Entonces la gente va a estar en un momento dado con muchas ganas de reinventar el espacio porque llevamos demasiado tiempo igual, que es algo que también nos planteábamos desde el punto de ropa y zapatos, ¿no? O sea, llevamos tal vez 2 meses con las mismas 5 o 6 pintas rotándolas, entonces vamos a querer salir a comprar algo diferente, pero vamos a estar también diciendo, llevo 60 días viendo este sofá, o sea, de pronto lo tengo hace 5 años, pero nunca lo había visto tanto tiempo y nunca lo había disfrutado tanto tiempo. A lo mejor acabo de concluir que mi sofá es más incómodo de lo que nunca me imaginé. Entonces ahí va a haber una oportunidad. Pero insisto, como le decía a Paola, Felipe, no lo tome como una predicción ni mucho menos. No tenemos hoy esa capacidad y pregúntele también a la gente que está cerca de usted, a sus familiares, a sus amigos, ¿qué cambiarían después de la cuarentena? Si tuvieran la posibilidad de salir a cambiar algo de su hogar, ¿qué cambiarían? Conteste usted mismo la pregunta con sus clientes para hacer
digamos, muy fiel a lo que le hemos hablado hoy y sobre todo para no tomar decisiones con base en lo que puede hacer de pronto una empresa de manufactura grande, una empresa de mobiliario grande. Si usted es un emprendedor, pues tiene otras realidades. Santiago, Ángela nos pregunta, buenas noches, si a nivel de ropa y calzado se va a levantar por la experiencia, ¿cómo cree que va a ser el tema de medirnos la ropa y las condiciones de salubridad? Bueno, la semana pasada nos enteramos por conocidos en España que las tiendas Mango ya abrieron y que esas personas que, pues, digamos, las condiciones de apertura son que podría equivocarme en el porcentaje, 30 o 50%. La tienda no puede tener más allá del 50% de su aforo, pero sobre todo la ropa que la gente se mida y no se lleva tiene que estar en una especie de cuarentena guardada 48 horas. Eso es lo que está pasando en España y lo que estamos haciendo los países que vamos detrás de los que ya están superando en algunas etapas es aprender de ellos y de lo que les está funcionando. Ahora, igual, van a llegar, cuando abran esas experiencias y la gente quiera ir por ropa y calzado, lo que les decía hace un instante, desde los organismos de control y de gobierno nos van a poner unas condiciones, pero también, Ángela, verifique con la gente que usted está trabajando, con esos clientes que de pronto ya tiene confianza, pregúnteles cómo se imagina el proceso de medirse la ropa. Incluso no se imagine solamente la medida de la ropa. Si usted tiene un negocio digital, la gente se la mide en su casa, seguramente hay menos problema. Imagínese medirse la ropa en un vestir de uno por uno. Entonces va a haber varios retos, pero lo mejor es avanzar con los mismos clientes para ir a su paso. ¿De acuerdo? Gracias. Paola, ¿tienes otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta ya como usuaria del servicio. Y es, por ejemplo, o sea, la vida social de, no sé, pues de una persona joven es ir a la discoteca y restaurantes, ¿sí? Y digamos que ahorita uno dice, fue pucha, o sea, el plan con los amigos ahorita cuando pues ya medianamente volvamos a ese nuevo normal, va a ser como en las casas, o sea, como que uno dice, fue pucha, y ahora mi vida social, ¿qué? Correcto. Sí, y ahí las noticias no son muy buenas, incluso porque el primer país que abrió discotecas fue Corea del Sur y hace 2 días volvieron a cerrar porque se volvieron otra vez focos de rebrote, ¿no? Entonces eso sí que va a estar demorado. El tema de discotecas, bares, lugares nocturnos, eso va a estar complicado. Eh, Precisamente, como les decía hace un instante, los países que vamos detrás de aquellos que han superado ciertas etapas, los estamos observando. Y si a Corea del Sur, por abrir las discotecas un fin de semana, se le volvieron a disparar los casos, nadie más se va a arriesgar a hacerlo. Pero, Santiago, digamos que entiendo lo de las discotecas, claramente es como el panorama que se vislumbra, pero digamos que esa reinvención de la vida social de uno, pues no ya como proveedor de servicios, sino como usuario, como que uno dice, fue pucha, o sea, ahorita el plan se remite solo a plan casa. ¿Tú cómo ves esa situación? Pues la verdad, creo que les va a tocar adaptarse a algo de muy bajo alcance. Olvídense de pronto de conciertos, de eventos masivos y seguramente el tema va a ser en casa, sino más de ciertas personas. Hace un par de semanas con mis hijos aquí en casa decíamos, bueno, supongan que autorizan 6 personas en casa. Aquí ya nomás hay 4, es decir, que de afuera vienen 2. Así que todo va a ser en escalas muy pequeñas. Veo también a 2 personas en el chat. Si me ayudas, Diana. Sí, profesor Jimena Porras. Como dijo en un principio, aseo es una de las categorías que se notó un incremento, pero que venía con una pérdida de fidelidad de marca bastante marcada. ¿Qué canal cree que es el correcto para poder reconectar el sentimiento de confianza con nuevas marcas? Wow, yo creo que es una pregunta muy complicada, Jimena, pero yo me la jugaría, por lo menos en el muy corto plazo, a temas digitales. Es decir, nadie va a estar lo suficientemente expuesto a una góndola, a una estantería, a una tienda
lo suficiente como para que yo pueda hacer algún tipo de trabajo en puntos de venta físico que lleven a algún tipo de engagement con la marca. Tiene que ser por medios digitales, tiene que ser muy orientado a entender la realidad y ser muy comprensivo con lo que el cliente está viviendo, pero también debería ser una aterrizada, digamos, hay que bajar la información al canal de aseo, porque no solamente es el tema de fidelidad de marca, es que también nos enseñaron a hacer nuestras propias cosas, ¿no? Entonces, la gente hace su propio gel, la gente hace sus propias cosas, y también por ahí tenemos unos retos que en el corto plazo van a empezar a crecer, y es que mucha gente aprendió a hacer cosas por el mismo aislamiento y va a pensar dos veces muchas cosas que antes compraba a ciegas, hoy va a decir, pero espere, durante la cuarentena yo hice esta torta, durante la cuarentena yo hice este gel, durante la cuarentena yo fui capaz de hacer un tapabocas con unas medias. Entonces, esa dicotomía la vamos a tener muy presente ya está presente, pero va a crecer mucho más. Gracias, También profesor. está Julián, Juliana, creo, señor. sí. Sí, señor. Juliana nos dice, si bien en la marroquinería hay una oportunidad, ¿considera que puede haber un crecimiento en el mercado del lujo? Uy. Um, no sé si en la marroquinería específicamente, Juliana, pero como le decía también a la persona que estaba hablando de las bebidas detox y esto, cualquier consumo suntuario, por lo menos en el corto plazo, va a estar bastante cuestionado. Salvo que la gente tenga y salga con buenos recursos de esta situación, van a pensar dos veces muchas cosas. Van a pensar dos veces muchos gastos que antes eran, entre comillas, cotidianos o normales, incluso dentro del lujo, hoy lo van a pensar dos veces. Voy a ser absolutamente claro, Juliana lleva 2 meses sin necesitar una cartera bonita porque está dentro de su casa. Lleva 2 meses sin necesitar, no sé, una montura de gafas marca X porque está en su casa. Lleva X tiempo sin unos zapatos de supermarca porque está en su casa. Y cuando pueda salir va a decir, oiga, yo llevo 2 meses sin esto, ¿será que lo vuelvo a comprar? ¿Será que lo necesito de nuevo? Ahí son más cuestionamientos que nos vamos a hacer, por lo menos en el corto plazo. El mercado de lujo no lo hemos explorado, pero es una muy buena inquietud. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ángela María nos hace otra pregunta y es a nivel de estaciones de servicio, ¿tiene alguna información de su reactivación, como por ejemplo las gasolineras? Ángela, yo veo ahí dos escenarios. El escenario positivo es que, dadas las restricciones en el transporte público, mucha gente va a tener que hacerse a su carrito, a su moto, y de pronto por ahí haya una luz. Pero mucha gente se va a hacer a bicicletas eléctricas, a patinetas eléctricas, y de pronto eso incluso va a incentivar el desarrollo de electrolineras, es decir, lo mismo que la gasolinera, pero para ir a cargar nuestros aparatos eléctricos. El distanciamiento social va a beneficiar muchos medios de transporte individual, muchos de los cuales van a necesitar de esas gasolineras. Pero por el otro lado, esta pandemia nos enseñó que los combustibles fósiles podían dejar de usarse. El medio ambiente, como todos ustedes saben, está eternamente agradecido con el COVID. El aire está más limpio, el agua está más limpia. Entonces también vamos a vernos enfrentados como consumidores a unos cuestionamientos, y es si realmente necesito tener 2 carros en mi casa o 2 motos en mi casa, cuando en general es mucho más seguro irme en una bicicleta donde físicamente voy solo y voy a estar a 5 metros de todo el mundo, incluso una bicicleta eléctrica. Entonces, es un panorama, es una categoría que trabajamos durante mucho tiempo en nuestra compañía. Hoy está enfrentada a una realidad con esas dos aristas. El tipo de vehículo que vamos a utilizar y el tipo de energía que ese vehículo va a necesitar. Y por otro lado, el tema ambiental, que seguramente más de uno pensará,
en la necesidad de utilizar un vehículo con esa, pues, de combustión interna o que utilice el tema de gasolinera. No sé si Muchas haya gracias, alguna profesor. otra pregunta. No, creo que no hay más. Un último comentario, pero este te lo hago yo, Santiago, un poco oyéndote a ti hablar de lo que mencionabas ahorita, de los restaurantes y eso. Esta mañana vi una imagen de algunos restaurantes en Europa que ya van a implementar como una especie de casitas transparentes, como hechas de plástico, donde solo caben dos personas y se vuelve como una cápsula que cubre las mesas de a dos, ¿no? Y así generar como una especie de dinámica muy parecida a lo que teníamos antes, pero todos metidos en la capsulita y pues transparente como para que no se sienta la cosa tan encerrada. Entonces me puse a reflexionar un poco en lo que tú decías y bueno, uno diría, esas cosas podrían funcionar, pero qué complejo, porque también venimos de un proceso en donde se supone que se estaba involucrando más a la gente, que no fuéramos tan individualistas, y esto nos va a obligar otra vez como a estar máximo de a dos, o lo que tú dices, la restricción en la casa, y va a volver a cambiar como esos esquemas y esos patrones culturales que nosotros teníamos como tan arraigados, ¿no? Incluso ese material se llama plexiglas. Ayer veíamos una propuesta hasta para ponerlo en las playas, de tal manera que haya una soleadora, otra soleadora y en la mitad una sombrilla y eso rodeado por plexiglas. Yo creería, y esto ya es una opinión personal, que eso ya son escenarios un poco más extremos, pero incluso si se llegaran a implementar, eso es temporal. Es decir, tenemos que entender que todo lo que está pasando y lo que va a pasar en los siguientes 6, 8 meses está supeditado al hallazgo de una vacuna o de un tratamiento. Y en enero del próximo año todos vamos a estar felices en los restaurantes, vamos a volver a estar con gente al lado, riéndonos con los de la gente de la mesa de al lado, sin ningún problema. O sea, realmente es como negocio y como persona soy capaz de flotar y de crecer y de aprovechar esto para reinventarme, para que cuando lleguemos al otro lado todo esté mejor. Pero hoy lo hablaba incluso una blogger española y es, todos nos vamos a volver a abrazar. Es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia y sobre todo es cuestión de tener largo aliento desde el punto de vista empresarial para que las cosas no generen una depresión económica más grande de lo que ya es. Pero al final todo va a salir bien, al final vamos a estar igual. Incluso hay un artículo de este neurocientífico colombiano, Rodolfo Ginás, que nos dice que al final todo va a estar igual, o sea, vamos a salir otra vez, que vamos a volver a contaminar otra vez, vamos a, mejor dicho, como si nada hubiese pasado. Entonces, creo que ahí siguen, digamos, creándose y masticándose un montón de teorías de qué va a pasar de aquí en adelante, pero la que más pesa es esa, que en 10 meses incluso dice el señor Ginás que nadie se va a acordar de esto. Así de claro es. Bueno, yo creo que, bueno, tenemos una última pregunta, Santiago, si tú tienes tiempo, hagamos esta última. Dice, abordar temas de producción y venta de huevos orgánicos, ¿lo considera una buena opción de negocio? Luz Ángela, comida. Esta pandemia nos enseñó que la base de cualquier economía es tener disponible comida. Eh, Hace unos días tuve la oportunidad de estar en el evento más grande a nivel global que hace IBM, que se llama Think, que normalmente es un evento de muy alto rango, son eventos de 5.000, 6.000 personas y este año se hizo digital y se hizo gratuito. Y había una entrevista de Ginny Rimetti. Ginny Rimetti fue durante 7 años presidenta de IBM a nivel global y ella invitó a Think a un artista que se llama will.i.am y el tipo decía, mire, a mí si algo me ha enseñado esta pandemia es que no hay nadie más importante que ese chico que ubica los productos en las estanterías del supermercado, no hay nadie más importante que el muchacho que con una bicicleta te trae la comida a tu casa,
que incluso hablan de una reorganización social alrededor de entender que lo importante está allí. Cuando declaran la contingencia, nadie dijo, uy, me voy a quedar sin carro, uy, me voy a quedar sin gafas, uy, me voy a quedar sin gasolina. Nada, la gente dijo, me voy a quedar sin comida, bueno, y sin papel higiénico, que no, ya está súper entendido por qué hacen eso, pero la angustia de todos era quedarnos sin comida. Entonces, una buena propuesta alrededor de un producto alimenticio que se construya alrededor de la necesidad real de quienes usted cree que son sus clientes, siendo también nuevamente coherente con lo que hablamos hoy, a su escala y con sus posibles clientes, es algo que debe explorar porque la comida la vamos a necesitar siempre. Bueno, perfecto, Santiago. Pues muchas gracias a todos nuevamente por conectarse en este webinar. Les dejamos la invitación abierta para aquellos que estén interesados. El viernes tendremos un nuevo webinar a las 5 de la tarde sobre temas de emprendimiento en épocas de pandemia, también muy interesante con el profesor Vladimir Guzmán. Y por hoy, pues Santiago, muchas gracias a ti por tu tiempo, por la información muy valiosa. Con todo gusto. Muy, digamos, con mucha inspiración para muchas cosas también, que yo espero que los participantes lo hayan notado igual que yo. Así que feliz noche para todos, que descansen y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación, que estén muy bien, hasta luego.